Bienvenidos al primer Congreso Internacional de Metrología. Soy Trino Barreto, presidente de la Fundación CIEPE. Me toca en esta oportunidad hablar de la vigencia de la metrología en la transmodernidad. Por supuesto, tendremos que iniciar que el hombre, la primera necesidad que tuvo, indudablemente fue la del trabajo, procurar acciones para mejorar las condiciones y manejo del ambiente de su vivienda y la de buscar y obtener alimentos. Esa fue la primera necesidad del hombre cuando estaba solo. Seguidamente el hombre, cuando empezó a socializarse, entonces hubo una necesidad inicial de medir cosas, ¿no? De cuantificar cosas para la casa, para la obtención de la comida, para la construcción de las viviendas. Y ahí entonces el hombre empezó a utilizar lo primero que tenía a la mano, que era precisamente las partes de su cuerpo. Entonces utilizaba las manos, los dedos para medir y contar cosas pequeñas, los brazos para pedir algunas medidas de las construcciones o de la vestimenta, y los pies para medir también unas distancias. De manera que el hombre tuvo esa inicial necesidad que fue resuelta con instrumentos corporales. El hombre fue creciendo y se fue asociando, y aparece la primera gran revolución tecnológica, que fue la agricultura. Cuando el hombre hace esta revolución, indudablemente se produce lo que se llama la producción excedentaria, y al producirse la producción excedentaria, que generó un cambio de la humanidad, porque hubo necesidad entonces de almacenar, nace con esto el comercio, que tenía que vender cosas y porque para eso se producía excedentariamente, y ahí hubo necesidad entonces de afinar esas medidas, ¿no? De cómo controlar, porque con la producción excedentaria entonces nace la comercialización, el intercambio de mercancía. Y el hombre, sin embargo, seguía utilizando unas formas más rudimentarias, pero indudablemente que le permitían cuantificar esos casos. En la misma evolución, entonces el hombre llega a la Edad Media. En la Edad Media tenemos que ya había mucho más necesidad de la medida, porque entonces en la Edad Media aparece la ciencia, y con la ciencia empieza todos estos procesos de mejorar esos parámetros de medida. Grecia indudablemente fue la que aportó más conocimiento en la cuestión de la medida, porque por supuesto la ciencia nace ahí. Uno pudiera pensar que habían sido los romanos, porque los romanos eran más comerciantes, pero los romanos justamente tomaron de los griegos esa capacidad de medir y con la ciencia fortalecer la precisión de esas medidas. Y ahí tenemos indudablemente que en Alejandría, los Ptolomeos, se generó toda una cantidad de información, y fue continuando este proceso de vinculando la ciencia con las necesidades de puntualizar esas medidas. Y así continuó toda la Edad Media, fortalecida justamente por el comercio. Pero posteriormente en la Edad Media empezó a dar traspiés, y hubo una necesidad de cambiar esa forma. Pasada la Edad Media, entonces los eventos fundamentales que generaron un cambio en estas formas de medir las cosas en la naturaleza, tenemos como el Renacimiento y la Revolución Francesa. El Renacimiento justamente porque rompieron con ese viejo paradigma teológico que no les permitía hacer algunas cosas, y la Revolución Francesa porque la Revolución Francesa fue la que partió la historia política en dos pedazos, y justamente se les asignó, además de hacer los cambios que se estaban viviendo en todo el proceso de los ilustrados, también se asignó a unos científicos la necesidad de crear unas nuevas formas de medida. Y ahí entonces empezó todo el proceso de tratar de crear unas medidas precisas que pudieran ser estandarizadas a nivel mundial. Indudablemente, con la modernidad aparecen dos elementos claves en este proceso. Uno es que el caso de
de la consolidación del positivismo. El paradigma positivista justamente se fundamenta en lo cuantitativo. Eso, por supuesto, generó una forma de visión de que todo tenía que ser cuantificado. Y posteriormente, entonces, aparece la otra gran revolución de la sociedad, que fue la revolución industrial. Y ahí entonces, ¿qué pasó con las medidas? Tuvimos que dejar las medidas que eran tomadas por efectos de comerciantes para utilizar unas medidas que requerían una producción masiva. Pero para la producción masiva también tenías que tomar medidas de las maquinarias. Y ahí entonces vemos cómo tenemos de una posición o una necesidad de medidas, digamos, cotidianas, pasamos a una necesidad de medidas industriales. Y ahí va fortaleciéndose el proceso de la metrología, ya tomando unos cauces definidos, porque también en la edad moderna aparece el caso de la parte legal, judicial, donde con la implementación de la propiedad privada es necesario tomar definiciones claras y precisas de las medidas. Y ahí entonces surge la metrología legal, donde necesitamos tener fundamentos cuantitativos para reafirmar la propiedad privada. Indudablemente, cuando venimos creciendo, ¿quién aporta todas estas necesidades y soluciones a esas necesidades? Era precisamente el sector científico, porque uno de los principios de la modernidad y del positivismo era que la ciencia era la encargada de generar conocimiento. Entonces ya tenemos, fíjense ustedes, ya tenemos todos los tres elementos fundamentales de la metrología, que es la metrología científica, la metrología legal y la metrología industrial, que se desarrolló durante toda la Edad Moderna. La Edad Moderna era precisamente una edad definida por lo cuantitativo. Tan es así, de la visión, que en el lenguaje se empezó a manejar, hay que tomar medidas. En el caso de los gobiernos, tenemos que tomar medidas para acabar con algún problema. O los padres a los hijos, mira, mide tus acciones. Y el mundo de la medición se convirtió en el eje central de todas las actividades de la edad moderna, al punto que, fíjense ustedes, que la justicia, ¿cómo aparece? La justicia aparece una dama con una balanza, es decir, la reafirmación de la medida como mecanismo de control de todas las actividades sociales. Esto llegó, por supuesto, que después de la Revolución Industrial, un gran auge en las necesidades de hacer mediciones precisas, y nos llega el siglo XX con todas sus innovaciones científicas. Justamente el siglo XX se da, digamos que donde vive el esplendor, la ciencia con sus descubrimientos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, que también cambió la posición de las relaciones internacionales, entonces por allá por el año 46-47 aparecen las normas ISO, que es unas normas para estandarizar las medidas, es decir, regular el comercio internacional. Porque inicialmente, antes de estas normas, antes de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones internacionales eran entre países y ellos definían sus posiciones, definían sus medidas. Cuando aparece la ISO, entonces sencillamente de ahí en adelante todo el comercio y todas las relaciones internacionales se fundamentarán en las normas que establece la ISO. Eso, por supuesto, dio un cambio drástico en las relaciones comerciales, porque todos los países empezaron a asumir estas normas que, indudablemente, a pesar de que nos han dado una gran fortaleza desde el punto de vista para mejorar las relaciones comerciales internacionales, también han puesto muchas trabas en los procesos. Nosotros podemos decir el caso del CIEPE, que contamos con 2 normas ISO, una certificación de unos procesos científicos,
y una certificación del proceso de calidad de la institución completa y una acreditación para los trabajos de servicio de los laboratorios. Seguimos en este mismo proceso y ya a finales del siglo XX ocurre unas transformaciones tremendas. También porque las necesidades de mejorar la forma de medida iban aumentando. Cuando la tercera revolución o la revolución verde, como fue llamada, entonces que era la necesidad de utilizar agroquímicos y utilizar híbridos, pero se seguía existiendo en la necesidad, surge lo que llaman la agricultura de precisión, porque no se podía seguir gastando, por problemas de costo de producción, no se podía gastar grandes cantidades, y entonces aparece lo que llama la agricultura de precisión, que necesita nuevos elementos de medida para poder determinar las cantidades y el uso que determinan los costos de producción. Pero ya entonces, terminando el siglo XX, en los años 70, años 80, años 90, empieza el mismo entarimado que se levantó en la Edad Moderna, empieza a desquebrajarse. Surge, por ejemplo, el capitalismo, surge una nueva forma de capitalismo, que es el neoliberalismo, donde las relaciones son diferentes, las relaciones de producción. Aparece la globalización como un modelo de interacción, lo que hace nuevamente que se repiense lo de las medidas que se toman. Y así entonces, ya para las postrimerías del siglo XX, el paradigma de la modernidad empieza también, como dije anteriormente, a sentirse afectado, porque las nuevas formas de trabajo eran diferentes, porque aparece lo que hoy conocemos como la sociedad de la información. Y la sociedad de información trae unos elementos tecnológicos que definen todo esto. La globalización se fundamenta en lo que llaman las TIC, las tecnologías de información y comunicación, donde aparecen cosas que antes no teníamos y que necesitamos fortalecer esa nueva forma. Y en este proceso que ya estamos viviendo, donde la modernidad empieza a sentirse que ya no funcionan sus principios, las leyes científicas empiezan a ser cuestionadas, las leyes económicas ya no funcionan, las religiones empiezan a desvanecerse, el modelo de desarrollo, tanto el modelo de desarrollo capitalista, que fue el que imperó durante toda la modernidad, como el modelo socialista, empiezan también a resquebrajarse y a la necesidad de una búsqueda. El hombre empieza una búsqueda y empezamos entonces una nueva etapa. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos unas tecnologías que te demandan información, pero mucha información. Y necesitamos trabajar en lo virtual. Y empieza entonces lo que se ha llamado la transmodernidad. ¿Qué es la transmodernidad? Es ese periodo donde estamos saliendo de una época y entrando en la otra época. ¿Cómo se va a llamar la otra época? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esto que estamos viviendo hoy en día es un proceso de transición. Todos los modelos, la cultura, los sistemas, las relaciones de producción, las leyes, todo empieza a desvanecerse y empieza la necesidad. La industria, por ejemplo, empieza a pedirle a los institutos de metrología nuevas formas de medir la dimensión, así como teníamos los superconductores, porque los conductores que teníamos antes no soportan la cantidad de información que transita por las vías de comunicación, y entonces empiezan a exigir nuevas formas, nuevos instrumentos, nuevas medidas, y la metrología entonces entra en crisis. Y entra en crisis porque entonces ante esa realidad no se estaba preparado. Y fíjense ustedes que hubo un trabajo que establecía que se hizo una encuesta en 15 institutos nacionales de metrología, en los cuales se consiguieron 3 cosas fundamentales. Una, no estaban preparados para una nueva forma de medida. La otra, no tienen el personal digamos, formado. Y la tercera, no tienen los instrumentos. Entonces tenemos la transmodernidad
trastoca a la metrología y necesita. Entonces, hoy en día la metrología, en este periodo que estamos viviendo, está necesariamente buscándose, porque hoy en día necesitamos, por ejemplo, medir la cantidad de información de Big Data, por ejemplo. O como estamos en estos momentos viviendo lo de la pandemia del COVID-19, que no podemos salir en casa y tenemos entonces que hacer algunas mediciones, tenemos que desarrollar una medida, porque el mundo virtual cada día es más real, cada día ocupa más espacio. El mundo hoy en día con el COVID-19 está desde su casa, no se pueden hacer las certificaciones, las pruebas en las industrias, y necesitamos lanzar entonces unas nuevas formas de medir esa realidad, que aunque sea virtual es una realidad. De manera que llegamos entonces a la conclusión de que la metrología, y justamente este evento es lo que estamos buscando, es tratar de darle a la metrología como un impulso, un sacudón que le permita reactivar el pensamiento crítico sobre lo que se está haciendo. Esa bidimensionalidad con que se manejó la metrología durante toda la vida, esa bidimensionalidad en espacio y tiempo, ya no, en estos momentos de la transmodernidad, el espacio y tiempo ya no está funcionando, porque hay otras dimensiones que tenemos que tomar en cuenta. Ya las leyes científicas fundamentadas, Einstein, por ejemplo, cuando definió que el tiempo era una variable y que la distancia y la velocidad eran variables, ahí empezó todo un cambio. Nosotros tenemos que definir ahorita cómo hacemos la metrología capaz de medir la cantidad desde nuestra casa, desde nuestro laboratorio, sin trasladarnos al sitio, a la empresa, a la industria que necesita mediciones, que la tomemos. ¿Cómo hacemos para medir esa comunicación de la Big Data, por ejemplo? ¿Cómo medimos las Big Data si no tenemos los instrumentos para percibir ese conocimiento? Aquí entonces dejamos el reto de la necesidad de incorporar, de modernizar, de definir de redefinir una nueva metrología que se adapte a este cambio de época que inexorablemente se está dando. Muchas gracias, espero que les haya agradado el tema y que los estimule a seguir investigando en el tema tan necesario para que la metrología se adapte a la transmodernidad.